que me permitan contarles una historia. Es la historia de un niño que caminaba a las calles de aquí del centro de San Salvador con su papá. Una historia que está muy cerca de mí y que siempre me ha acompañado. En 2015, un joven de 34 años llamado Nayib Armando Bukele Ortiz pensaba distinto. Estaba convencido de que había una salida y creía conocerla. Su momento de intentarlo llegaría años más tarde. Inicio de 2015, Bukele acababa de ganar las elecciones municipales de San Salvador, la capital salvadoreña, representando al FMLN, el partido de izquierda por excelencia. Su incursión en la política era reciente. Había comenzado apenas 3 años antes, en el 2012, al ser elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño distrito de 10.000 habitantes a 13 kilómetros de la capital. Una de sus primeras acciones fue donar su sueldo como alcalde para financiar becas universitarias. El dinero nunca fue su motivación, ya lo tenía, provenía de una familia poderosa. Su padre fue el exitoso empresario Armando Bukele Catán, un químico industrial de ascendencia palestina convertido al Islam, fundador de las primeras mezquitas en El Salvador. Se casó con Olga Marina Ortiz, una mujer de raíces salvadoreñas y fe católica. Juntos formaron una de las familias más influyentes del país, construyendo un vasto emporio empresarial que abarcaba desde laboratorios farmacéuticos, canales de televisión, fábricas textiles, concesionarios de automóviles y motocicletas, ferreterías y agencias de publicidad. En este camino tuvieron 4 hijos hombres, sin imaginar que el mayor de ellos terminaría convirtiéndose en una figura política reconocida a nivel mundial. Nayib estudió junto a sus hermanos en la prestigiosa Escuela Panamericana, una de las instituciones bilingües más reconocidas del país. Durante su etapa escolar se distinguió por su comportamiento tranquilo y una personalidad algo introvertida, pero rodeado de buenos amigos que hoy ocupan importantes cargos en su gobierno, como María Luisa Jaén, ministra de Economía, Fernando López Larreinada, ministro de Medio Ambiente, y Juan Carlos Videgain, ministro de Gobernación. Nayib comenzó a construir desde el colegio lazos que más tarde jugarían un papel clave en su administración. Al salir, comenzó estudios de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y al cumplir la mayoría de edad en 1999, empezó a trabajar en Government, una de las agencias publicitarias de su padre, especializada en liderar campañas políticas, principalmente del partido que lo acogería más adelante, el FMLN. Bukele participó en la creación de estrategias novedosas para la época, logrando en el 2002 que Carlos Rivas Zamora ganara la alcaldía de San Salvador. Ese éxito le abrió puertas a campañas de mayor envergadura, como la candidatura presidencial de Shafiq Handal en el 2004 y la de Mauricio Funes en 2009. Este último se convertiría en presidente. Esta fue la forma en que Bukele se introdujo a la política, pero antes desistió de sus estudios de Derecho. Inició la carrera de Economía en Estados Unidos, pero tampoco la culminó, así que regresó para seguir trabajando en la agencia y en otros negocios familiares. Administró una discoteca llamada Code y más tarde asumió la presidencia de la franquicia local de Yamaha Motors, encargándose de la comercialización de motocicletas y productos relacionados. Se mantuvo en ese cargo hasta el 2012, cuando decidió dejarlo todo para postular a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Tenía 31 años en ese momento y le tocó enfrentarse al 3 veces alcalde Álvaro Rodríguez del partido Arenas, el principal rival del suyo, y tras una buena campaña logró vencerlo. Durante su periodo logró que Nuevo Cuscatlán se convirtiese en uno de los distritos más seguros del país, mejoró la calidad del servicio de salud de manera gratuita, inauguró un sistema de abastecimiento de agua potable, fortaleció la infraestructura escolar, instauró un sistema de becas universitarias y apostó por invertir en seguridad. Bukele, el presidente de El Salvador, a ser el líder más influyente a nivel mundial, cambiando los modelos políticos, cambiando las formas políticas como nunca, básicamente convirtiéndose incluso un referente de los pueblos de Hispanoamérica, donde todos ven en el modelo de Nayib Bukele como la solución. Además, construyó bulevares, plazas y parques, concretando un periodo que fue calificado por muchos como ejemplar. Así que tras 3 años de mandato, decidió dar un paso grande y postular a la alcaldía de San Salvador, logrando vencer a Edwin Zamora, gracias a su buen desempeño anterior y a su dominio de la publicidad electoral, usando las redes sociales como eje central de su campaña, acompañado de promesas ambiciosas. Lo primero sería combatir la delincuencia con un plan bien estructurado, implantando un cordón
cordón virtual de seguridad, con cámaras de videovigilancia, sistemas de monitoreo y reconocimiento facial y de placas vehiculares, en coordinación directa con la Fiscalía y la Policía Nacional. La segunda sería restablecer el control territorial. El objetivo era claro: recuperar los espacios dominados por pandillas, retomando el control monopólico del Estado sobre tres funciones fundamentales para su existencia: la tributación, el impartimiento de justicia y el uso legítimo de la fuerza como último recurso. En El Salvador, las pandillas se habían apropiado de estas tres funciones, cobraban dinero mediante extorsiones, ajusticiaban a la población bajo sus propias reglas y ejercían violencia indiscriminada. Que les sostuvo que si un Estado no podía controlar estos tres pilares, simplemente no podría funcionar. Además, presentó un plan aún más ambicioso llamado Una Obra por Día, y al cumplir los 150 de gestión, salió a relucir las 150 obras realizadas hasta ese momento, demostrando cumplir con lo prometido. Para muchos, durante su mandato entre 2015 y 2018, Bukele dejó una marca imborrable en San Salvador, pero no solo se ocupó de las obras materiales, también alzó la voz ante irregularidades que había percibido dentro de su propio partido, cuando el pueblo salvadoreño estaba por encima de sus amigos militantes y de los líderes políticos que lo habían acogido en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llevándolo a la alcaldía. Denunció públicamente que el sistema interno en su partido había sido secuestrado por una cúpula que ya no representaba al pueblo y lo tenía como prioridad, acusándolos de abandonar sus principios fundamentales. Cuestionó la eficacia, la honestidad y la capacidad de sus líderes. De las bases, comenzó en un pequeño pueblo por el que básicamente nadie daba nada, y luego siguió ahí avanzando y trabajando hasta convertirlo en un referente básicamente de desarrollo en El Salvador, lo que le catapultó en su momento a la alcaldía de la capital y posteriormente a ser el presidente mejor respaldado en la historia de El Salvador, incluyendo la del entonces presidente Salvador Sánchez. Fuerte crítica hacia los dos últimos presidentes y líderes de su partido ocasionó su desafiliación del mismo, así como su distanciamiento de la ideología de izquierda. Con el pasar del tiempo, el enfoque político de Nayib Bukele fue evolucionando. Descubrió que los principios del socialismo no eran aplicables para el modelo de vida que planeaba construir. Bukele dejó de identificarse con las ideologías tradicionales y entendió que el ser humano estaba capacitado para crear conceptos propios, distintos enfoques, nuevas ideas. Así que fundó su propio partido con ese nombre, pero no logró registrarlo a tiempo para las elecciones presidenciales del 2019 y terminó optando por unirse al partido GANA, Gran Alianza por la Unidad Nacional, una decisión estratégica que generó controversias, pero que le permitió mantenerse en contienda. Durante esta campaña, Bukele volvió a usar las redes sociales como su principal herramienta comunicacional, conectando directamente con el pueblo salvadoreño y movilizando una base de apoyo que creció de forma exponencial. Su victoria en las elecciones del 3 de febrero de 2019 fue rotunda. Obtuvo un 53.1% de los votos, ganando en primera vuelta, mientras que Arena obtuvo el 31.7% y el FMLN 14.4%. A pesar de los obstáculos impuestos por ambos partidos tradicionales, Bukele arrasó en las urnas y rompió con una era de bipartidismo que había dominado la política de El Salvador durante décadas. El 1 de junio del 2019 asumió la presidencia. Al ganar la presidencia, Nayib Bukele sabía que la iba a tener difícil, porque en el momento que ganó la presidencia tomaba a El Salvador como uno de los países más endeudados de toda Centroamérica, básicamente con un endeudamiento por encima del 85% del Producto Interno Bruto. Sumándole a eso, a finales de sus primeros 6 meses de gobierno, se declara a nivel internacional la emergencia sanitaria más importante que se ha vivido en los últimos 100 años. Prácticamente Bukele tuvo que enfocar todos los esfuerzos de su gobierno para garantizarle seguridad a los salvadoreños, para garantizarles salud, aunque en el Parlamento o en la Asamblea Legislativa los diputados bloqueaban cuanta propuesta llegaba por parte de Nayib Bukele, cuanta propuesta llegaba para poder intentar sacar adelante el país era bloqueado, pero Bukele dijo y prometió que iba a llevar el país adelante. Tenía un modelo de seguridad, un plan control territorial que durante los 13
siguientes años de su gobierno no le dejarían implementarlo porque la centro derecha corrupta que había gobernado El Salvador por 20 años y la izquierda nefasta tenían secuestradas las instituciones y no querían que Bukele pusiera orden en El Salvador. Lo bloquearon constantemente hasta que Nayib Bukele dijo claramente: pueblo, no podemos seguir así, necesito tomar acciones, necesito el respaldo de ustedes. En las próximas elecciones necesitamos mayoría en el Parlamento para poder llevar adelante el programa de educación, el programa de crecimiento económico y el plan control territorial. Fue así como los salvadoreños en el 2021 le dieron una victoria histórica, donde logró tener la mayoría absoluta en el Parlamento, y con eso comenzó a trabajar con el plan modelo de seguridad, donde básicamente fue posible ya desde el 2022 que el gobierno de Nayib Bukele, con el nuevo Parlamento, sin los bloqueos de la izquierda corrupta internacional, sin los bloqueos de la centro derecha corrupta que estaba en El Salvador, que tenían asesor a los salvadoreños, sin ese bloqueo, así es como el presidente Nayib Bukele logra de una vez por todas iniciar un plan de seguridad que cambiaría la historia de los salvadoreños para siempre, el plan control territorial. Así fue como llegó y comenzó y marcó un hito, un antes y un después en la historia de El Salvador. Hoy por hoy, donde básicamente El Salvador es un modelo para todos los países de Centroamérica, convirtiéndose El Salvador en el país más seguro de todo Centroamérica, de toda Hispanoamérica y del continente, donde todos los políticos vuelven a ver lo que ha pasado en El Salvador, donde la gente despertó y ya no compra discursos baratos de políticos que no le están resolviendo. La gente está pidiendo el modelo Bukele más que nunca. Así es como nació este fenómeno de un presidente que, aunque intentaron bloquearlo, que aunque tuvo bloqueos desde todas las direcciones, decidió salir adelante, renunció a sus millones, renunció a sus empresas por básicamente sacar adelante el pueblo salvadoreño, por representar los intereses de esa gente. Así es como Nayib Bukele salió adelante, así es como Nayib Bukele puso ante todos los intereses de los salvadoreños antes que sus intereses, y hoy por hoy es el líder más respetado de El Salvador, donde básicamente la seguridad, la tranquilidad que se vive es algo sin precedentes y marcará historia. Así que usted comience a comentarnos por ahí. Vamos a ver lo que... Hace muy poco decidimos que no queríamos depender de nadie, salvo solamente de Dios Todopoderoso. Eso no significa cerrarnos o aislarnos del mundo, todo lo contrario. Los países más independientes son los que más reciben inversión extranjera, turismo, hacen intercambios, firman acuerdos internacionales, etc. Pero siempre con la certeza de que sus decisiones las toman en sus naciones y para el beneficio de sus naciones. ¿Por qué durante décadas se nos quiso imponer que depender de otros era lo normal? ¿Por qué nos decían qué hacer y cómo hacerlo y hasta dónde debíamos hacerlo? Durante décadas estuvimos lejos de una independencia real. Nos alejamos del espíritu de lo que celebramos este día. Dependíamos de lo que otros nos decían que teníamos que hacer y lo que nos imponían desde afuera. Nos impusieron recetas que nunca funcionaron, planes que ni siquiera ellos aplicarían en sus propios países, y fórmulas que no solo nos sumieron más en el sufrimiento, sino también en el subdesarrollo. Desde el inicio dijimos con claridad que El Salvador no aceptaría ayuda que nos haga dependientes. Queremos trabajar de la mano con nuestros socios, con nuestros amigos, pero con respeto total y sin condiciones a nuestra soberanía. El mensaje impactante de Nayib Bukele prácticamente lo dio hace unos días y puso y llamó la atención de los Estados Unidos y el mismo Donald Trump, porque ahí donde Nayib Bukele demuestra su liderazgo, demuestra lo que es capaz y envía un mensaje al mundo. Podemos como país salir adelante. El Salvador está siendo un faro para todos. Veamos más. Es una exigencia justa. Nosotros no les pediríamos a ellos algo diferente. Además,
es una exigencia sin posibilidad de negociación. No vamos a negociar nuestra soberanía a cambio de ninguna ayuda. No vamos a negociar lo que celebramos hoy, nuestra independencia. Y de paso, ya hemos demostrado que nos va mucho mejor cuando decidimos por nosotros mismos. Y es que cada vez que actuamos con independencia, nos fue mejor. No solo es más digno, sino mejor. Durante años aplicamos recetas internacionales, manuales interminables, millones de dólares en préstamos y supuestas ayudas, y todo fracasó. Se nos dijo incluso que la inseguridad que vivíamos era un mal necesario, que los salvadoreños teníamos que vivir durante generaciones con ese mal, que teníamos como única solución que aceptar esa realidad y vivir con ella. Pero cuando decidimos aplicar nuestra propia receta, todo cambió. Lo que tenemos y disfrutamos hoy no es copia de nadie. Es un modelo salvadoreño, diseñado aquí, con nuestras propias decisiones, nuestro esfuerzo y por supuesto con la gracia de Dios. Y muchos dirán, pero solo habla de lo mismo, de la seguridad. Pero es que la independencia se celebra recordando la historia, recordando los grandes hechos históricos que han llevado a una nación a ser lo que es ahora El Salvador. Y parte de la historia reciente de El Salvador, de cómo pasó del sufrimiento y del dolor a ser la nación más segura del hemisferio occidental, es importante. Sigamos viendo. Porque nada de esto sería posible si Él no lo hubiera permitido. El hecho que haya funcionado y que ahora otros países incluso vienen a inspirarse con lo que nosotros hemos hecho, es la mayor prueba de nuestra independencia. Hacerlo nuestro y que funcione. La seguridad fue la prueba más dura. Durante décadas, el miedo gobernaba a nuestra gente y nuestra gente huía de nuestro país. El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo y se convirtió en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y lo logramos porque decidimos ser independientes de verdad, porque aplicamos el modelo salvadoreño, aún a costa de las protestas de los poderes internacionales que antes nos controlaban. Y así quiero hacer una pausa. El año pasado, en septiembre, perdimos a uno de los hombres más valientes que ha tenido nuestro país en la época moderna. Entre ellos, otros héroes también, pero también mi gran amigo, el comisionado general Mauricio Antonio Arreaza Chicas. Él fue, algunos no lo saben, pero él fue el primer agente de la PNC, el que tenía el ONI 001, el primero en ponerse el uniforme para refundar la seguridad de nuestro país. Hay muchas cosas que resaltar acá, ¿no? Claro, lo que ha pasado en El Salvador se ve fácil y se dice fácil, pero no es así. Lo que ha pasado en El Salvador es algo que, sin lugar a la duda, ha dejado un precedente real, ha marcado un precedente auténtico y que por todas partes lo reconocen. Principalmente los Estados Unidos reconocen lo que ha pasado en El Salvador. Por eso le da su respaldo y su apoyo incondicional nada más y nada menos que a Nayib Bukele. Veamos más. Su vida y también su partida nos recuerda que la independencia real no se conquista fácilmente. Se conquista con sacrificio, con entrega y con amor a nuestro país. Por eso, con humildad y con respeto, quiero anunciar que a partir de hoy, una institución muy importante llevará su nombre: la Academia Nacional de Seguridad Pública Mauricio Antonio Arreaza Chicas. Nayib Bukele me parece muy interesante y memorable.
creo que es muy acertado y ha puesto a El Salvador ante los ojos del mundo. Nadie daba un 5 por El Salvador. Nadie le apostaba nada a El Salvador. Y hoy por hoy, date cuenta, todos hablan con esperanza de El Salvador. Veamos. Para que cada nuevo agente, cada nuevo policía que se forme en esa institución, no solo recuerde quién fue el primer PNC, sino también por qué, junto con otros héroes, dio su vida por nuestro país. Porque su legado debe seguir vivo en nuestra historia, en la historia que estamos construyendo ahorita. Independencia no solo es celebrarla, es demostrarlo. Es como un hijo mayor de edad que decide irse de la casa, decide ser independiente. Tiene derecho a ser independiente, pero también es una obligación de sostenerse, de ser responsable, de pagar sus cuentas, de tomar buenas decisiones. En fin, es ser consciente y aceptar las consecuencias de sus actos. Con un país es igual. No basta con decir que somos independientes y ya, o que no dependemos de nadie. Debemos demostrar que podemos construir una mejor sociedad con nuestro propio modelo. Qué discurso, no memorable para muchos. Ahora se da cuenta por qué El Salvador hoy de esperanza. Es que miren, lo que es cuestionable es que El Salvador, y por qué todos tienen los ojos puestos en este país tan pequeño. Ojo, atento y síganme con lo que les voy a decir. Porque en El Salvador, atento, nadie daba un 5 por El Salvador. Porque estás hablando de un país pobre, porque estás hablando de un país donde y aquí entra no tiene la educación. Y por eso están ustedes hoy aquí. La educación empieza en el hogar, sí, con padres que guían con amor y valores. Pero también continúa en las escuelas, donde los maestros transmiten conocimientos, sí, pero también disciplina, también valores. Y luego se fortalecen las comunidades, en cada espacio donde aprendemos a convivir con los demás. Si cada uno de ustedes hace su parte, tendremos jóvenes que ya no verán en la violencia una salida, sino oportunidades en la educación, en el trabajo, en la perseverancia y en la esperanza. Muchos que se preguntan, por ejemplo, ¿qué pasaría si Bukele no hubiera llegado a ser presidente de El Salvador? Creo que es una pregunta válida. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Creo que el cambio que se ha visto en El Salvador no se hubiera dado. Y aunque muchos hablan de la economía, y aunque muchos lloran por la economía, claro, se entiende. La realidad es una sola. El Salvador está avanzando. Claro, no como muchos quisieran, no. Porque miren, ojo y cuidado con eso de comparar El Salvador con Estados Unidos, que es algo que se hace muy común. Claro, porque hay un buen porcentaje de salvadoreños en Estados Unidos. No lo podés comparar. Estados Unidos es la potencia económica número 1, ¿ok? Aunque esté en decadencia, ya muchos que viven allá se dieron cuenta. Todo está caro, etcétera. No hay mucho trabajo, la misma gente te lo va a decir. Aún así, no podés comparar la economía de Estados Unidos con la de El Salvador. El Salvador es un país pobre. Ay, que no dicen que es un país de primer mundo. Es a lo que aspira. Y para aspirar a eso hay que presentar al país de la mejor manera. Claro. ¿Cómo presentaban El Salvador antes? Es cuando alguien te preguntaba ¿de dónde sos? Y algunos decían soy de El Salvador. ¿Qué te respondía? A muchos les daba vergüenza. Ahora sienten orgullo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que El Salvador debe seguir presentando la misma imagen de siempre? La misma imagen del país peligroso, del país pobre, de un país sin oportunidades.
de un país que por la situación histórica económicamente expulsó a millones y ahora están en Estados Unidos y han sido un soporte grande para ese país, para sacar adelante la economía de ese país y también la economía de El Salvador. Entonces, claro, El Salvador tiene que plantearse y aspirar a ser grande. Ahora, el modelo que busca El Salvador va en el camino correcto, la seguridad, lo elemental. Eso ya se puso, eso ya está sobre la mesa. La seguridad, algo que es elemental. Claro, porque de repente parecerán algunos que digan, de la seguridad no se vive. Oye, antes sin seguridad, salía un vendedor ambulante, entraba, quería irse de una colonia a otra, le quitaban toda su compra, o le quitaban el dinero que había vendido con el sudor de su frente. En el peor de los casos ya no salía. Ahora, con seguridad, ese vendedor entra a esas 10 colonias, no le quitan su dinero, no le quitan su venta, y como puede entrar a más colonias, vende más. Así beneficia la seguridad de la economía, para los que no lo entienden. Por otra parte, aquel que tenía un pequeño negocio, hablemos de una pupusería, y que le exigían un par de cientos de dólares al mes para no molestarlos, y lo que se te ocurra. Y prácticamente solo salía para cubrir los gastos, para irla pasando. No salía para llevar a la familia a la feria. No salía para gastos de repente de medicamentos, de ir donde un médico. No salía para eso. Ahora, con la seguridad, ese que pasaba mes a mes a intimidarnos ya no está, y ya ese dinero queda para un extra. Queda para reunirte con la familia, ¿sí o no? Ahora, con la seguridad, aquellos que trabajaron incansablemente, que lucharon y compraron su vivienda en una zona que históricamente nunca fue de muy alta plusvalía, pero compraron su vivienda hermosa, que la trabajaron, la construyeron, y que antes no era de ellos, porque a muchos por no pagar no los dejaban entrar a ver su vivienda. A muchos por no pagar les dieron un ultimátum para que se fueran, y esa vivienda quedó botada. Entonces esa familia se tuvo, teniendo su hogar, o se tuvo que ir del país, o se tuvo que ir a otro lugar, a otra colonia, a pagar una renta, y todavía pagando la casa que los delincuentes le habían arrebatado. ¿Se da cuenta? Ahora esa familia ya pudo volver a esa casa, ya la pudo rentar, ya la pudo vender, recuperó lo que había perdido. Y eso no ayuda a progresar a la gente. Ese es un efecto, ojo, ese es un efecto de la seguridad. Ahora los padres y la madre ya se quedan más tranquilos en la casa cuando salen sus hijos, porque ahora sí tienen garantías de que pueden regresar. Ahora sí. Y así se comienza a construir. Ahora aquel que estaba buscando oportunidades para trabajar, para invertir en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, donde se te ocurra, buscaba oportunidades para poner su dinero, porque en El Salvador ni loco lo pensaba 2 veces, pero que no tenía seguridad. Ahora ese ya decidió hacerlo en El Salvador y está dando 10, 20 empleos directos e indirectos, y así se están sumando más, y eso está moviendo la economía. Ahora te digo, la seguridad no significa nada. Te lo cuestiono.
Ahora los salvadoreños que están en los Estados Unidos, que muchos, a nadie le queda duda, se fueron huyendo. Muchos escaparon. Atentos, ahora esos salvadoreños, atentos, ahora esos salvadoreños ya pueden volver a su casa con sus ahorros, a la casa que habían estado construyendo por décadas, pero que no habían podido visitar, no habían podido regresar, porque los delincuentes eran dueños de todo. Ojo con este discurso, ese salvadoreño sí reconoce lo que implica la seguridad, porque hay otros que no. Claro, hay 500,000 de colaboradores por ahí, 500,000 de personas por ahí que no están contentas. Y siempre le digo, agréguele los opositores a aquellos que perdieron su hueso en el gobierno, políticos de partidos frustrados. Incluso personas del mismo Nuevas Ideas que creían que iban a vivir del Estado, iban a conseguir un empleo y no lo hicieron, también están resentidos ahí. En contra del camino que lleva El Salvador. Ahora yo te pregunto, ¿pero te hace sentido la relevancia de la seguridad? ¿Te hace sentido? No es un paso insignificante, es el paso de los pasos, el paso más importante, Señor. Para quien quiera minimizar esto, es el paso de los pasos, el paso más importante. Y así como un discurso, como dirán algunos, ya aburre hablando de la seguridad, es un hito histórico del que no solo lo va a mencionar Bukele, no solo lo va a mencionar las generaciones que lo han vivido, lo van a mencionar por generaciones. Así que vayan acostumbrándose. Por generaciones van a mencionar cómo El Salvador salió de la decadencia a donde está hoy. Claro, porque en El Salvador de antes vivían de maravilla los delincuentes, los políticos corruptos, los socios, los amigos y todos los que estaban acostumbrados a vivir del Estado. En El Salvador de hoy vive bien el 97% del salvadoreño. El que trabaja, el que mantuvo la esperanza siempre y mantuvo El Salvador adelante. Ese. Que no le quede duda a nadie. Y bueno, comienza a dejarme tu comentario, ¿qué opinas? Pendientes, ¿te gustan estos videos? Compártelos, deja tu like, apóyanos. Así ayudas que llegue a más gente, apóyanos. ¿Te gustan estos contenidos? Apóyanos, es importante. Pendientes que se viene más y nos vemos hasta la próxima. Este es nada más y nada menos que el analista millennial. Pendientes. Unas cosas que decir sobre El Salvador. Por ejemplo, Bukele ha llamado a la Unión de Centroamérica. Bukele lo tiene claro. Si Centroamérica, si El Salvador fuera un solo país, otros tiempos fuera. Si se unieran los países, otros tiempos fuera. Claro, no se unen, no hay intereses en común, se entiende. Pero Bukele plantea esto, si se unieran, otra situación diferente fuera. Ahora, hay muchas cosas que entender, ¿sabes? Hay muchas cosas que analizar e interpretar en torno a este tema. Y es como muchos se preguntarán, ¿y por qué? Porque se han dado cuenta que algunos quisieran que fracasara Bukele, que fracasara El Salvador. Y usted se pregunta, ¿pero qué ganan esos que quieren que fracase El Salvador? Y dirán algunos, a esos no les interesaba cuando El Salvador estaba en decadencia, ni les interesa ahora. Ni en decadencia ni ahora. Ahora lo que se ha convertido El Salvador para muchos de ellos es en una, escúchelo bien, preocupación. ¿Por qué una preocupación? Porque está despertando mentes, porque está despertando a la gente,
porque el modelo Bukele está haciendo visible lo que antes no era visible, y es que los políticos no hacen lo que prometen porque no tienen voluntad, porque quieren seguir viviendo el fruto de trabajo de la gente. Por eso, porque quieren seguir viviendo el fruto de trabajo de la gente. Por eso los políticos, usted lo va a ver por ahí y no les interesa responderle en lo mínimo, atento, no le interesa responderle en lo mínimo a la gente, a sus votantes. Entonces, ahora en diversos países, usted comienza a ver que hay gente que dice, hey, lo que pasa en El Salvador, hey, lo que está haciendo ese tal Bukele, ojalá y lo hicieran acá. Y algunos saben que eso es un problema. Se han despertado conciencia, algunos saben que eso es un problema. ¿Por qué dirá usted? Esto es un problema porque muchos tienen que entender que el trabajo del político es tener a la gente con esperanza, es hacerle creer a la gente que le va a resolver, pero no resolverle. O sea, te hago creer que te resuelvo, pero no te resuelvo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque así garantiza estar una década, 2 décadas, hacer carrera política y claro, vivir una vida con lujos. ¿O me va a decir usted que no aspira a eso el que trabaja en el gobierno? ¿Me va a decir usted que eso está equivocado? Bueno, esas son las aspiraciones de estos personajes. Aspiraciones claras y determinantes, señores. Importante dedicarle un tiempo a ese análisis. Importante interpretar este tipo de cosas. Lo son. ¿Por qué dirán algunos? Porque es relevante de cara al futuro de El Salvador. Es relevante de cara a lo que está pasando hoy. Y le voy a decir algo, usted puede sacar sus conclusiones. Usted puede ampliar sobre sus intereses de la mejor manera. Pero ¿y por qué El Salvador? ¿Por qué tan preocupados por El Salvador, como le dijo Bukele? Porque es un ejemplo que no a cualquiera le agrada. Porque es un ejemplo que tiene incómodos a muchos. A muchos. Y ustedes se dan cuenta, por eso incluso internamente hay una oposición que no descansa, queriendo desgastar la imagen de Bukele, porque si a Bukele le sale bien el segundo periodo, no vuelve ninguno de esos partidos que están acostumbrados a robar en El Salvador. No vuelve. Se cerró el debate, señores. En el cielo. Y si usted se pregunta, en El Salvador, que vivió un tiempo de conflicto interno que fue difícil, luego de eso viene la realidad de las pandillas por varias décadas, 30 años aproximadamente la realidad de las pandillas, y desfilaron políticos de todas las ideologías, de izquierda, de centro derecha, algunos de derecha, corruptos, y entonces el salvadoreño aprendió algo. ¿Saben qué aprendió el salvadoreño? De estas ideologías políticas de izquierda, de esta ideología política de centro derecha corrupta, no se sale. Con esto no se sale adelante. Estos que han estado, porque miren, y esta es una realidad que puede aplicar para cualquier país de toda Latinoamérica. Usted siéntese a ver un momento las noticias y vea en el Congreso quién está. La mayoría de los que están en el Congreso ya tienen 15, 20, 30 años de estar allá. La mayoría de los que son alcaldes ya van por su 5º periodo, y esto va a comenzar a ver una estructura política que cuando estos personajes llegan al poder no lo sueltan. Y sabe qué es el tema, que esa gente que ha estado ahí, esos que Bukele en El Salvador les denominó los mismos de siempre, esos que siempre han estado ahí, nunca han visto por el porvenir del pueblo, porque en décadas no ha prosperado. Si no, pregúntese
escoja uno que usted conozca y diga, ¿cuánto tiempo tiene ese ahí? 15 años, 20 años. ¿En qué creo que le ha beneficiado? No solo a mí, no solo a su familia, sino al pueblo la gestión de este ahí. Se va a dar cuenta que vagamente, en áticos hechos de esta manera, lo único que les interesa es asegurar sus pueblos, es asegurar sus puestos. ¿Y usted sabe qué necesita un político para asegurar su puesto por 5 o por 10 años? Que la gente que le vota, que la gente que le respalda, que claro, muchos viven en situaciones complicadas y por eso, al no encontrar una solución, ven en el gobernante una esperanza, ven en el gobernante una posibilidad. Entonces el político vive de que el que le vota no pierda la esperanza, pero hasta ahí. Solo eso es suficiente, no perder la esperanza, porque en el momento que ese personaje pierde la esperanza, todo se viene abajo. Entonces, ¿cómo va a perder la esperanza? En la medida en la que, si estás hablando de un país donde la delincuencia lo tiene controlado y la gente sale de esa situación de delincuencia, ya no va a volver a ver al político. Entonces el político sabe que esa gente tiene que estar ahí, tiene que seguir ahí, tiene que creer, sígame con esto, la gente tiene que creer que va a salir de esa situación, pero en la realidad el político no le interesa. ¿Por qué? Porque si eso pasa, se acaba, las arcas del Estado se van a cerrar y va a dejar de tener los beneficios que le concede el Estado a este tipo de personajes. Dice por aquí, dicen por acá, después alcalde de San Salvador y después presidente. Jamás hubiéramos imaginado. Es que lo hizo bien Bukele, lo hizo bien. Vea cuántas reacciones, mucha gente que sigue a Bukele y que por acá le estamos planteando eso. Claro, qué bonito cuando la gente reconoce lo poquito que se hace, dice. Lo hace sin plata, imagínense con plata qué no hará, dice la gente. Ojo. Claro, y te imaginas que en Bukele también puedes identificar al político que no llegó para llenarse los bolsillos, al político que no llegó a beneficiarse él a costa de los ciudadanos. Pero ¿por qué te digo eso? Tú dirás, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque él donaba su salario para que, ojo, todos los estudiantes del municipio, del pueblo humilde en el que él comenzó, lo puso en el mapa de hecho, pero que todos los comerciantes de ese pueblo humilde, todos los hijos, todos los estudiantes pudiesen estudiar sin excepción. Ojo, eso es lo que hace un verdadero líder y lo que la gente entiende y reconoce. Dice por aquí, debe ser un orgullo ser la madre, llevarlo en el vientre a la luz a un maravilloso ser humano que entendió todo en este mundo. Dice Nayib, gracias a Dios, la gente. Ojo. A diferencia de mí y mi pueblo venezolano, estoy seguro que todos los salvadoreños que lo eligieron no perdieron su voto. Valió la pena. Ojo. Bueno, y pregúntele usted a un salvadoreño en la calle si valió la pena. Señor Bukele, presidente de América Latina. Imagínense la repercusión que tiene lo que ha hecho Bukele, que muchos le dicen, lo queremos para América Latina. Y eso pues tiene dudosos y preocupados a muchos. Gracias a Dios lo expulsaron de esos corruptos, dice, y hacer su propio partido para cambiar su país. Claro, es que miren, la llegada de Bukele también a la presidencia no fue fácil, le bloquearon de todas maneras, le bloquearon por todos los lados posibles y sígame con esto que le voy a decir, le impidieron a Bukele que básicamente gestara, ¿no? Pudiese participar con su propio partido político. ¿Por qué? Por miedo. El pueblo ha hablado y por eso marcamos la bandera de Nueva Ciudad. Que vive el presidente Bukele, dicen por acá. Ojo que dicen por aquí, un favor le hicieron al expulsarlo del FMLN y será por muchos años nuestro presidente, listos para votar, dicen. Ojo, hay que entender algo, entendamos algo.
cuando te expulsan. ¿Okay? Bukele, por ejemplo, llegó a la política con un partido que más tarde, pues hoy por hoy está a punto de desaparecer, llamado el FMLN. Eso nadie lo desconoce. ¿Ok? El padre de Nayib Bukele, evidentemente, en sus inicios era un amigo muy cercano del fundador de este partido político, que bueno, ya no es entre nosotros, Jorge Chafik Handal. Bukele así es como llega, pero se da cuenta de la corrupción que hay en ese partido, pero se da cuenta que en ese partido las cosas no van como tienen que ir. Se da cuenta Bukele que eso de que vamos por el pueblo no es tan cierto y de que los políticos se están dedicando únicamente a robar, y comienza a señalar y comienza Bukele a decir lo que no está bien. Y ahí, en ese momento y en ese punto, es cuando muchos, y sígame con esto, muchos comienzan a decir, bueno, ¿y qué está pasando? Bueno, ¿y qué se ha creído este tal Bukele? Vamos a ver por acá. Y por lo tanto lo expulsaron de ese partido, lo bloquearon y ya sabiste todo lo que pasó. Excelente, nunca se rindió. Siguió luchando para que su pueblo saliera adelante. Mi respeto, dice el señor presidente Bukele, lo admiro. 2 años más, pero el mismo día y mes habría sido un Simón Bolívar 200 años más tarde, otro nuevo libertador de El Salvador. Ojo por ahí, que algunos lo están comenzando incluso a poner y a posicionar como Simón Bolívar. Viva Bukele, toda América Latina necesita un presidente como usted. Más urgente, bueno, en Venezuela no, evidentemente no pasan momentos fáciles hoy por hoy en Venezuela. Qué orgullosa de ser, qué orgullosa debe estar la mamá del presidente Bukele, qué orgullo debe de sentir ella por su hijo. Ahí dice, bueno, la gente, ¿no? Así un 24 de julio, igual que el libertador Simón Bolívar. Ojo, muchos lo ponen por ahí, muchos entran en ese sentido. Nadie ya está, desde que se metió a la política, fue un férreo, empezó a hacer las cosas bien. Es que claro, miren, el problema, ustedes se han dado cuenta que mucha gente que ha vivido de la política, o sea, políticos, muchos políticos que siempre han vivido de eso, de los impuestos de la gente, no se sienten contentos con el modelo Bukele, porque ojo, el modelo Bukele es hacer política y además de eso no cobrar ni un centavo de su salario. ¿Te das cuenta? Pero el problema es que el político tradicional no llega para estar de gratis ahí, llega para embolsarse todo lo que se puede. Entonces, punto uno por el cual Bukele es enemigo del político tradicional. Y ustedes los va a ver ninguneándolo, los va a ver intentando decir que no, nada de lo que hace funciona. Usted va a ver estos políticos así. ¿Por qué? Porque también dio el ejemplo y mostró que cuando se quiere, se puede. Dio el ejemplo y dijo, ojo, cuando se quiere se puede. Así que nosotros, yo digo que lo voy a hacer y lo hago, señor. Yo digo que lo voy a hacer y lo hago. Nuestro orgullo, Nayib Bukele, el mejor presidente del mundo. Y entonces ahí la gente comenzó a despertar y a darse cuenta que sus políticos no están haciendo nada porque no quieren. Tuvo un gran ejemplo, su papá, y proviene de una familia muy creyente. Él lucha por todos sus compatriotas para que todos se sientan respetados. Ojo con eso. Wow, qué orgullo debe estar, dice ese presidente. Dice que si desde entonces ya estaba en las manos de Dios, se veía el amor, dice su pueblo, dice. Él no iba a ser cómplice de los corruptos, dicen por acá mucho. Yo votaría por Bukele, soy de Bolivia, dice. Para el presidente de El Salvador, todas las bendiciones. Miren, y la gente que no deja de reaccionar, pero ¿qué opina usted de todo esto? Comience a sacar sus conclusiones, porque realmente el ascenso de Nayib Bukele, todo lo que ha significado el modelo Bukele para su país, ha sido trascendental, señores.
Y por eso es que tiene el respaldo de mucha gente. Y por eso es que su pueblo le acompaña y le respalda. Ahora, ¿es un camino fácil? Evidentemente no ha sido fácil. Ya logró dar los primeros pasos. Ya logró encaminar al país por ese rumbo correcto. Claro, ya lo hizo. ¿Qué es lo que se viene? Pues se espera que El Salvador siga progresando y siga prosperando como en ningún otro. Así que claro, usted puede sacar sus análisis, usted puede hacer sus conclusiones de todo nivel y de todo tipo. Y se va a dar cuenta que las cosas van a ir y van a estar bien. Así que pendiente, deje su like, suscríbase. Vamos a seguir actualizando, atentos y nos vemos hasta la próxima. Este es el Analista Millennial.